Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 29 de abril del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana de este nuevo lunes, como decía el poeta cubano Eliseo Diego, la eternidad siempre comienza un lunes. A ver, comencemos hoy nuestra eternidad. Pues bien, en este momento, a las 9 en punto de la mañana de este lunes, usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y también nos puede usted escuchar y más tarde incluso ver en éxito107.com. Allí recibo el saludo de Henry Moreno desde Atlanta, deseando ver a mi Venezuela libre y próspera para bien de las nuevas generaciones. Hugo Boscán en Játiva, Valencia, con el renunciante de aquí echándose para atrás y los venezolanos esperando que el de nosotros no solo amenace. Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania, doña María Isabel Vargas Rodríguez. No, ella está hoy en Palmersville, Tennessee. No. Estoy confundiendo con Marisabel Domínguez. Marisabel Vargas Rodríguez desde Palmersville dice que el obsequio de la semana con el mariachi pop de María Casemprún, gorgeous. Gracias, qué bueno que le gustó lo de Mariaca, el popurrí de María Casemprún en homenaje a Rocío Dúrcal. Douglas Isturiz nos saluda desde El Salvador. Mimoni Ani Amran en Bogotá. Saludos a Floralicia y Barbarita, Guillermo Trián en Humboldt, Texas, Aeda Bona en Orlando, el ingeniero El Nava en Caracas, y hoy cumple su querida esposa Margot. Feliz cumpleaños, Margot. Alfredo y Marianela están en Toronto, María Alejandra Alfonso en Gainesville, Grey Hernández en Denver. Aquí está doña María Alicia Sifontes. Qué buena música del boletín y el video de Mariaca excelente. Doña María Alicia Sifontes sí está en Caracas. Dan Bento en Winter Garden. Luisa Aparicio, no el que cumple años hoy, sino el otro, el que está en Minneapolis. María Morales saluda también. Jesús Grajirén en Caricuao. Alexa Gutiérrez en Panamá. Edgar Bravo en Madrid. Jesús Aguiar en Arequipa. Xavier Miguéis en Barcelona, España, Magali Hernández en Dublín, Johnny Vermolen en Valladolid, José de Villa en Maracaibo, Juan Bautista González en una Caracas donde se respiran vientos de cambio, ojalá sea así, el Radiólogo 01 en Santiago de Chile. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César. Y sí, nos queda solo un día, el día de mañana, para que termine abril. Increíble, ¿ah? Este año como que va más rápido que el anterior. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz comienzo de semana. Mariel Sofía Rodríguez apoya a Flor Alicia en la producción informativa. Ella está en Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz inicio de semana para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, feliz lunes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 29 de abril, es el día de San Pedro Mártir, Santa Catalina de Siena, San Hugo Abad, Santa Tertulia Virgen y Mártir, San Severo de Nápoles. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy la luna menguando en Capricornio. La luna de Capricornio es la luna para trabajar en solitario. Es la luna para dedicarse a todo aquello que exija mucha concentración.
es la luna para recuperar el tiempo perdido. Es una buena luna para todo lo que tiene que ver con finanzas, estudios financieros, planificación. Es excelente para aumentar la productividad y sobre todo eso, todo aquello que exija mucha concentración de su parte, aprovéchelo con esta luna en Acuario. Luna menguante en Acuario, Sol en Tauro este lunes 29 de abril del año 2024. Hoy es el Día Internacional de la Danza. La fecha escogida corresponde al natalicio del bailarín y coreógrafo Jean-Georges Noverre. El objetivo es homenajear a la danza como una disciplina de arte universal y diversa, reuniendo a todos los que han elegido esta forma de expresión sin barreras culturales, políticas y éticas. Es el Día Internacional de la Inmunología. Ciencia, la idea es sensibilizar a la población acerca del impacto de esta disciplina científica en la erradicación de infecciones, el cáncer y enfermedades autoinmunes. Asimismo, promueve los beneficios de los avances de investigación para una mayor comprensión del sistema inmune, optimizando la salud y el bienestar de las personas. Es el Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones. El objetivo es permitir la inclusión y participación de las personas mayores para que brinden su contribución a la sociedad actual y con ello contribuir a una mayor solidaridad intergeneracional. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a comenzar en Caracas con el politólogo John Magdaleno. 7 de cada 10 venezolanos están seguros de participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Eso promete una votación masiva. De Caracas iremos a Veracruz para conversar con el periodista mexicano Alberto Rueda, para abordar con él el segundo debate entre los candidatos presidenciales en México, básicamente entre la señora Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. De Veracruz iremos a Washington para conversar con la periodista Celia Mendoza. Unas 600 personas han sido arrestadas en protestas pro-palestinas en al menos 15 campus universitarios en todo Estados Unidos. El detalle está en que son en las universidades más importantes, algunas incluso Ivy League. Luego regresaremos a Caracas para conversar con Vicente Díaz, quien fuera rector del Consejo Nacional Electoral. Con él evaluaremos la situación electoral desde la acción o inacción del CNE. De Caracas iremos a Bogotá para conversar con la periodista de El Tiempo, Marta Elvira Soto. El hermano de Piedad Córdoba ha sido condenado por narcotráfico aquí en Estados Unidos. Y también en Bogotá vamos a conversar con Luis Pacheco, experto petrolero, a propósito de la publicación del libro Energía, Institucionalidad y Desarrollo en América Latina, el legado de Ramón J. Espinaza Vendrell, de Editorial Alfa. Ramón Espinaza fue un economista petrolero destacadísimo, fundamental. Nos privilegió con su amistad, le consultábamos con mucha regularidad temas petroleros. Y este libro, pues, es una manera de rendirle tributo. Esto lo escribieron colegas de Espinaza en el Banco Interamericano de Desarrollo, Osmel Manzano, Carlos Sucre, Nenín Balsa y el propio Luis Pacheco. Y nuestro foro de hoy se lo vamos a dedicar a la autoestima. ¿Qué es la autoestima? ¿Por qué hay personas con una autoestima tan baja? ¿Qué les pasa? ¿Y en qué medida es necesario tener una autoestima medianamente sólida? Esto lo vamos a abordar con el psicólogo clínico Andrés Carrillo en Caracas y con la psicóloga clínica Manuelita Pérez Méndez en Buenos Aires. Ese es el programa que tenemos preparado para hoy, lunes 29 de abril. El 29 de abril de 1380 murió Catalina de Siena, religiosa y santa católica italiana en el siglo XIV.
El 29 de abril de 1429, Juana de Arco libera Orleans. 29 de abril de 1875, Portugal aprueba la ley que suprime la esclavitud en todas las provincias de ultramar. Detalle importante habiendo sido Portugal el país que más comercializó con esclavos, el que dominó, el controló toda la trata de esclavos durante varios siglos. 29 de abril de 1934, ciudad de Maracaibo. Viene al mundo Luis Ernesto Aparicio Montiel, el gran Luis Aparicio Hall de la fama, de manera tal de que hoy está cumpliendo 90 años. El gran Luis Aparicio. Felicidades. 29 de abril de 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi en Italia se rinde incondicionalmente a los aliados. Ese mismo día, en su búnker de Berlín, Adolfo Hitler se casa con Eva Braun. Se suicidarán al día siguiente. Hitler designa como su sucesor al almirante Karl Dönitz. Dönitz será el que firmará la capitulación de Alemania. Hoy está cumpliendo 70 años Jerry Seinfeld. Menos 67 años está cumpliendo el gran Daniel D. Lewis. Más joven aún, 66 años cumple la preciosa Michelle Pfeiffer. El 29 de abril de 1967, el gobierno de Estados Unidos le quita a Muhammad Ali su título de campeón de boxeo porque se negó a participar, a ir a la guerra de Vietnam. Luego lo recuperaría y en grande, como todo un héroe. Siguiendo con los cumpleaños, hoy cumple 54 Uma Thurman. Igual 54 cumple Andrea Agassi. Un año menos está cumpliendo Leopoldo López, 53 años. Qué joven, ¿no? El 29 de abril de 1975, Estados Unidos comienza a evacuar a sus ciudadanos de Saigón en la operación Viento Frecuente en respuesta al avance de las fuerzas norvietnamitas, poniendo fin así a la participación de Estados Unidos en la guerra. Se firma el alto al fuego. Es el momento, pues, en que los dos marines que quedaban en la embajada, pues, salen agarrado uno al otro, colgando en el helicóptero, la imagen emblemática. Tal día como hoy, en 1980, falleció de 90 años Alfred Hitchcock. Hizo más de 50 películas. ¿Sí? Además de la serie de televisión Hitchcock Presents, es uno de los grandes de todos los tiempos. Y el 29 de abril de 1990, las grúas de demolición comienzan a derribar el muro de Berlín en la emblemática puerta de Brandenburgo. Yendo al mundo de la música, tal día como hoy, en 1899, nació Edward Kennedy Ellington, conocido como el Duque, Duke Ellington. Uno de los grandes genios de la música del siglo XX. Y cuando digo la música del siglo XX, digo toda la música del siglo XX. No estoy hablando de jazz o de música académica o de música popular. De hecho, él decía que tocaba era música clásica negra. Las cosas ya no son como solían ser. Es ese maravilloso tema de Duke Ellington. Y el 29 de abril de 1906 nació en San Miguel Allende, estado de Guanajuato, en México, don Pedro Vargas. Tenor maravilloso, Pedro Vargas, uno de los grandes cantantes de todos los tiempos, sin lugar a dudas. Y el 29 de abril de 1922 nació en Bruselas el gran Toots Thielemans, blueset, un genio de la armónica, el gran Toots Thielemans. Y con blueset allá al fondo es el momento de hacer contacto con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Muy buenos días, Hani. Muy buenos días, feliz lunes para todos y como siempre tenemos aquí información de qué hacer cuando tienes un accidente.
Cuando tú tienes un accidente a esa hora, no es la hora de buscar qué abogado vas a llamar. Ese es uno de los errores. ¿Por qué? Porque en ese proceso la compañía de seguro se va a aprovechar de que se pierdan las evidencias y de que tú no tengas el conocimiento correcto. Así que, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que anotar y dejar apuntado ahí en un papelito en la guantera mi número de teléfono o grabarlo en tu celular. Si le pasa a un amigo, si le pasa a un vecino, a un compañero, ese es el momento en la escena del accidente, llamar para obtener la máxima compensación monetaria. Las compañías de seguro se aprovechan de las personas que muchas veces no saben inglés y que no tienen abogados. El número al que van a llamar, que deben tener en la guantera del automóvil o en la memoria del teléfono celular, tal como les dijo Hani, es el 855-55. 855-55. Esto equivale a 855-365-6755. Hani, tengo aquí el testimonio de Liliana Pineda. ¿Lo oímos? Mi nombre es Liliana Pineda. Yo tuve un accidente, un carro me embistió y me dañó todo mi carro. Mi esposo me dijo, llama a la oficina de la doctora y ellos te van a ayudar. Entonces llamé, me mandaron a terapia, me hicieron todos los análisis, las radiografías, los MRIs, todo salió perfecto. Y la conversación fue muy buena, de verdad que fue muy buena. Estoy satisfecha con el servicio. Excelente. La doctora se ha portado muy bien con nosotros. Muy bien. La amiga Pineda tiene un evidente acento caraqueño, ¿verdad? ¿Te diste cuenta? Pero inmediatamente, inmediatamente. Y tú lo conoces muy bien ese acento, Hani, ¿verdad? Claro que sí, porque yo viví en Venezuela por más de 5 años y ese es como mi segundo país. Qué bueno. Cuéntanos la experiencia de Liliana, Hani. Bueno, Liliana, definitivamente ella nos llamó después que un amigo le recomendó nuestro servicio. Al principio no sabía qué esperar, porque ustedes saben que en nuestros países eso usualmente esas leyes no se ven, no se saben, no existen. Y entonces tenía un poco de dudas, pero ya que había tenido un dolor considerable en la espalda baja, en la lumbar, dijo, déjame probar, yo necesito preocuparme por mi salud. Tuvo que ir a especialistas, tuvo que ir a ortopédicos, tuvo que tener un tratamiento de terapias muy largo, más unas cuantas inyecciones que se tuvo que poner para poder salir a trabajar y mejorar su día a día y no trabajar con dolor. Al final del caso, estuvo súper contenta porque no solamente salió de nuestras oficinas con una mejor, sintiéndose mejor de salud, sintiéndose recuperada, pero aparte de eso, pudo arreglar su carro y obtener una compensación monetaria. La compensación monetaria fueron de $194,000 por su caso. Wow, $190,000. Esas son palabras mayores, Hani. ¿Eh? Así es. Y es que cuando hay una póliza que tiene esa cantidad, como pólizas comerciales y además lesiones que validan y que merecen esa cantidad de compensación, pues entonces nosotros lo hacemos. Vamos a pelear hasta el final y por esa parte sí estamos comprometidos con nuestros clientes a maximizar la compensación. ¿Qué nos queda de parte del cliente? ¿Cómo el cliente hace su parte? Bueno, no hable con el seguro. Llámenos desde la escena del accidente, deja que nosotros seamos su voz bajo el seguro para que todo salga bien. Muy bien. 855 dolor 55. Le repito, 855 dolor 55, que equivale a 855-365-6755. Ese es el teléfono que usted debe tener o bien en la guantera del automóvil o bien preferiblemente en la memoria de su teléfono celular, porque ese es el teléfono de Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Muchísimas gracias, Hani, que tengas un lindo día. Muchas gracias. Ay. Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. Las telenovelas, sobre todo las telenovelas tradicionales, las que vienen del viejo patrón del folletín cubano, de la radionovela cubana, se manejan con unos códigos muy rígidos y son perfectamente predecibles.
sabemos que la pareja siempre va a terminar feliz una vez que el libretista decida ya no seguirles fastidiando la vida a los enamorados, a la pareja romántica, ¿se entiende? De manera tal de que cuando los personajes hacen algún desplante, sobre todo los villanos, uno sabe que no van a hacer lo que están sospechando, ¿verdad? Porque la novela tiene que llegar hacia el final. Digo esto porque el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, ha apostado a ser de libretista de telenovela tradicional, de la antigua, de esa que allá en España llaman culebrón. Puso a todos en suspenso y dijo, voy a meditar a ver si renuncio o no, porque estoy muy ofendido porque han ofendido a mi bella Begoña. Begoña es su esposa. Tan ofendido porque un juez decidió abrirle una investigación por supuestamente casos de corrupción. La situación que planteó el señor Sánchez resultó, por decirlo menos, ridícula, ¿no? Porque, ¿qué es eso de que va a meditar si renuncia o no? Un hombre que ha hecho de todo por permanecer en el poder. Pues, como se sospechaba, en el capítulo cumbre, cuando empieza el rating, Pedro Sánchez revela lo que todos sabíamos. No voy a renunciar. He decidido seguir con más fuerza aún al frente del gobierno de España. He actuado con una clara convicción. Le voy a mostrar al mundo cómo podemos defendernos de las difamaciones. Begoña y yo podemos con esto. O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro, condenándonos como país. Bueno, en esas estamos. Recién le ha respondido Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, el líder del Partido Popular. Leo la reseña de un diario muy pro Sánchez, como es El País, en Madrid. Le acusó a Sánchez de hacer el ridículo con sus 5 días de reflexión tras los que ha anunciado que sigue al frente del gobierno. Sánchez, dice Núñez Feijóo, ha decidido huir hacia adelante. Ha dicho, usando incluso al rey como actor secundario de su película. Dice que su discurso de este lunes es el más peligroso de los que ha pronunciado porque no quiere oposición, ni justicia, ni medios de comunicación. Sánchez ha anunciado que continuará como presidente en una declaración en la que ha denunciado una campaña de descrédito contra él y su esposa, Begoña Gómez. Esta campaña de descrédito no pasará, podemos con ella, dijo Sánchez. Pues bien, el presidente de la Generalitat y candidato de ERC, la Esquerra Republicana Catalana, Pere Aragonés, considera que la de Sánchez ha sido una sobreactuación absolutamente desproporcionada, una comedia de 5 días, y todos dudamos de su honestidad. Por su parte, la líder de Sumar y vicepresidenta del gobierno socialista, Yolanda Díaz, y los sindicatos UGT, CSOO le han pedido que tome medidas cuanto antes. La novela está teniendo rating y me temo que van a seguir más capítulos, de manera tal de que el señor Sánchez seguirá igual. 9:24 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este lunes 29 de abril. Y bien, a las 9:28 de la mañana vamos con las noticias más importantes del día de hoy. El presidente Biden habló ayer con el primer ministro Benjamin Netanyahu sobre las negociaciones en curso para lograr un alto al fuego inmediato en Gaza y la liberación de rehenes, según informó la Casa Blanca. Biden subrayó la necesidad de que siga el proceso en la entrada de ayuda y que mejore la coordinación con las organizaciones humanitarias. El secretario de Estado Antony Blinken afirmó que a falta de un plan que garantice que los civiles no sufrirán daños, no podemos apoyar una operación militar de gran envergadura en Rafah y aún no hemos visto un plan que nos dé confianza en que los civiles puedan ser protegidos eficazmente. Eso lo dijo en una sesión especial del Foro Económico Mundial que se celebra en Riad, en la primera etapa de su actual gira en el Medio Oriente, procurando la tregua en Gaza. Esto lo dijo en la mañana de hoy.
Blinken expresó su esperanza de que jamás acepte la extraordinariamente generosa propuesta de Israel. Extraordinariamente generosa es el calificativo de Blinken para alcanzar una tregua en Gaza a cambio de la liberación de rehenes que incluye muchas de las demandas del grupo palestino. El presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró un toque de queda en varias regiones durante el fin de semana, en el que murieron 3 policías, aunque Chile ha sido durante mucho tiempo un refugio seguro en una región golpeada por el crimen relacionado con las pandillas. La anarquía ha aumentado rápidamente a medida que los narcotraficantes aumentan su presencia en el país. Según un informe reciente, las tasas de homicidio alcanzaron niveles récord en 2022, mientras que más del 90% de los chilenos ha informado que la delincuencia va en aumento. Elegido con un mandato para abordar la desigualdad económica, Boric ha tenido que orientar su agenda hacia el fortalecimiento de la seguridad, arriesgándose a una fractura de su coalición de izquierda. En Venezuela, el partido Primero Justicia denunció que en menos de 24 horas el régimen ha secuestrado a 3 activistas en el estado portuguesa. Ámbar Márquez, vicepresidente de organización del partido en Santa Rosalía, portuguesa, y miembro del comando de campaña municipal, así como Víctor Castillo, coordinador del comando con Venezuela en Santa Rosalía, y de Oscar Castañeda, dirigente de 20 Venezuela, de María Corina Machado, en el mismo estado. Recordemos que ya son 40 días de detención que llevan Henry Alviares y Diñora Hernández, ambos dirigentes de 20 Venezuela. En el Reino Unido, el Partido Conservador del primer ministro Rishi Sunak medirá su nivel de apoyo en unas elecciones municipales parciales el próximo jueves, en las que, por su parte, el alcalde laborista de Londres, Sadiq Khan, aspira a su 3er mandato. Los electores votarán el 2 de mayo por sus representantes en 107 de un total de 317 consistorios en la región inglesa, la más poblada del Reino Unido, electos por última vez en su mayoría en el 2021, con retraso por la pandemia. En México, un juez ordenó la liberación de Abraham Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, considerado el más peligroso de México. De acuerdo con información de medios locales, el presunto narcotraficante conocido como Don Rodo, y quien había sido detenido hace una semana en el municipio de Autlán de Navarro, en el estado de Jalisco, saldrá de prisión luego de que durante una audiencia se detectaron diversas irregularidades durante su captura. Un joven de 16 años abrió fuego en la madrugada de ayer en una fiesta celebrada en la ciudad de Sanford, aquí en el estado de Florida, hiriendo de bala a al menos 10 personas, según informó la oficina del sheriff del condado de Seminole. El adolescente, que fue detenido poco después porque una patrulla se encontraba por la zona, se dirigió a un local llamado Cabana Life, a 29 kilómetros de Orlando, pasada la medianoche, donde se estaba realizando una fiesta privada, y tras un altercado verbal que se intensificó, disparó contra la multitud, según detallaron las autoridades. Buenos Aires. El gobierno de Javier Milei afrontará desde hoy su segundo intento de sacar adelante en el Parlamento argentino un paquete de reformas que el oficialismo considera fundamentales para avanzar hacia la desregulación de la maltrecha economía argentina. Tras lograr el jueves el último dictamen positivo de mayorías en su fase de tratamiento en comisiones en la Cámara de Diputados, el renovado proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos será debatido en el Pleno de la Cámara Baja, en una sesión que se extendería hasta mañana martes, debido a que también se tratará una reforma fiscal. Ayer, la oficialista Claudia Sheinbaum y la opositora Xóchitl Gálvez y el candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Maynes se enfrentaron en el segundo debate presidencial rumbo a las elecciones presidenciales mexicanas del 2 de junio. En su segundo cara a cara, los candidatos expusieron su visión en 4 bloques, con 2 subcategorías cada uno, con las temáticas de desarrollo económico, combate a la pobreza, impulso al empleo y desarrollo sustentable. Tal como en el primer cara a cara, los ataques entre los aspirantes a la presidencia marcaron el evento.
El periodista y camarógrafo ruso Sergei Karelin fue detenido por colaborar con las redes sociales del fallecido líder opositor Alexei Navalny, según informó ayer la agencia de noticias Associated Press, para la que trabaja el reportero, con lo que se convierte en el segundo informador ruso detenido por esta causa en las últimas 24 horas. Además, un tribunal de Moscú ordenó el arresto de Konstantin Gabov, productor de la agencia de noticias Reuters, al que acusó de actividades extremistas por participar en la preparación de fotos y material de video para publicaciones en el canal de YouTube Navalny Live. Vamos ahora a Venezuela para ocuparnos del escenario político venezolano. Según el politólogo John Magdaleno, en Caracas, 7 de cada 10 venezolanos están seguros de participar en las elecciones del 28 de julio. Esto nos está hablando del 70%. 70%. Tenemos a John. No tenemos todavía a John Magdaleno. Leo lo siguiente. ¿Sabías que conforme a una investigación publicada en un libro científico de 2018 de Barbara Goetz y Joseph Wright y Erika Franz, las elecciones precipitaron la caída de 59 regímenes autoritarios? En una investigación que lleva adelante Magdaleno, dice que las elecciones fueron el contexto en el que se produjo la transición a la democracia en 44 casos. Y en todos los casos las condiciones electorales no eran óptimas. Es decir, más o menos lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela. ¿Qué produjo esos cambios?, se pregunta Magdaleno. Y he aquí la respuesta. Toma de conciencia de que el cambio nos involucra a todos. 2. Una mayoría decidida a expresarse contra toda voluntad colectiva de lucha. 3. Un trabajo de organización, articulación y coordinación estratégica entre los más diversos sectores sociales, es decir, un espíritu de cooperación y colaboración mutua, incluyendo a los líderes para hacer de esa voluntad un proceso de movilización social. 4. Una mayoría que sale a votar masivamente y que está dispuesta a defender su voto mediante una movilización disciplinada y no violenta. Eso implica testigos, miembros de mesa, la sociedad, pues, asumiendo su rol, la sociedad civil, se entiende. Y 5, una operación política que le reduzca los costos de salida a los factores de poder que respaldan al régimen autoritario. Estos 5 elementos son los que se combinan son los elementos que se combinan, pues, para que en esos casos 59 regímenes autoritarios salieran del poder por un proceso electoral. Esto, por supuesto, a propósito de esa conseja, de ese dicho que afirma con prepotencia, dictadura no sale con votos. Sí, sí, ¿No? César, Sí. fíjate que es un trabajo que están haciendo maravilloso para explicarle a la gente el peso que tiene la sociedad en esta acción política. Ya lo tenemos en línea. Gracias. John, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. No tienes audio, John, no te estamos escuchando. A ver ahora. No, todavía no te oímos. Buenos días, Sí, ahora ¿me sí. escuchan? Sí, Ahora sí, buenos perfectamente. días, gracias. Placer, Gracias, César Miguel. gracias a ti por atendernos. Este estudio que has comentado, John, 59 regímenes autoritarios salieron por votos, es decir, un gobierno autoritario sí puede salir por un proceso electoral. Así, claro. Ese fue el hallazgo de una investigación de Barbara Goetz, Joseph Wright y Erika Franz, un libro que apareció publicado en el año 2018, que se llama exactamente How Dictatorship Works. Y allí se documenta, se documentan estos 59 casos en el marco de 223 regímenes autoritarios que cayeron desde la Segunda Guerra Mundial hasta la primera década de este siglo en curso, el siglo XXI.
la mayor frecuencia, lo diré con absoluta transparencia académica, no es mi hallazgo, es el hallazgo de estos tres autores. La frecuencia más elevada son golpes de Estado, con 70 y tantos golpes de Estado, me parece 77, me parece recordar. Pero cuando nos pusimos a investigar en Venezuela qué había pasado con esos 77 golpes de Estado, Ujú. la gran mayoría de ellos no condujeron a transiciones a la democracia exitosas. Y la segunda frecuencia más elevada que explica, digamos, el segundo evento que explica la caída de regímenes autoritarios es este que señalo: 59 caen en contextos electorales, y cuando investigamos esos 59 casos, la mayoría efectivamente camina en la dirección de una transición democrática exitosa. Es decir, que el caso venezolano del 58, el caso de la Revolución de los Claveles del año 74 en Portugal, con la cual se inaugura la tercera ola democratizadora, esos casos de transiciones a la democracia que tienen lugar por vía de golpe de Estado son excepcionales. La mayor parte de los golpes de Estado no conducen a un episodio exitoso de democratización. En contraste, el otro hallazgo, el de los 59 casos en donde caen regímenes autoritarios en elecciones, en contextos electorales, 59 es un número grueso. La gran mayoría de ellos sí camina en la dirección de un episodio exitoso de democratización. En mi propia investigación hemos encontrado 44 casos donde la elección juega un papel muy relevante para la transición, sea como variable disparadora al inicio de la transición, sea como variable que contribuye al desarrollo de la transición una vez que se inicie, o una que incluso abre mejores perspectivas para la instalación de la democracia. Así que sí, el hallazgo a mí me parece que es muy importante. Claro está, se discute por lo regular, bueno, pero es que hay casos de elecciones en los cuales efectivamente no se caminó en esa dirección. Bueno, desde luego, pues por supuesto, ningún hallazgo Claro, científico en ciencias sociales tiene 100% de probabilidad de ocurrencia, claro, por claro. supuesto. Sí, no es una ley física, ¿no? Ahora, Así es. un detalle, cuando tomamos ese dato y lo colocamos sobre el mapa de la realidad actual, el contexto actual político venezolano, ¿qué te dice, John? Ese quizás sea el análisis más importante, porque es que esa, en mi opinión, es la única herramienta de la que puede echar mano junto con otra, como todos los factores y todas las fuerzas políticas y sociales interesadas en una redemocratización del país. Por dos razones básicas, César Miguel. La primera, siguiendo una vieja máxima de Sun Tzu: localiza la batalla en el territorio que te resulta conveniente, decía Sun Tzu, ¿no? Ajá. Bien, suprimamos por un momento la clave militar y adaptemos esto a un encuadramiento, vamos, propiamente político. Bueno, efectivamente, el territorio en el cual la población tiene mucho que hacer y decir es precisamente el de una elección presidencial que se sabe no va a ser libre, ni competitiva, ni justa, ni imparcial. Pero es que el Ujú. nivel de malestar, de irritación es tal, la voluntad de cambio político en Venezuela es de tal profundidad. Los últimos estudios, las últimas encuestas por muestreo de cobertura nacional oscila entre 80 y 85%. Quiero decir, quienes demandan cambio político en el país. Yo Ya. nunca he visto un dato como ese, César Miguel. Había visto en el pasado 75, 78, cerca de Ujú. 80, pero nunca 85%. Entonces, es una primera realidad venezolana, el contexto venezolano, que me indica aquí hay una voluntad que lo que necesita es canalizarse y expresarse. El voto es un instrumento para eso. Y la segunda razón es esta: la elección le provee ciertas facilidades a la ciudadanía en la medida en que es el curso de acción de más bajo costo. Ujú. El de más bajo costo. Si estas ideas de pensar en insurrecciones populares o en Sí, ciclos de movilización que conducen finalmente a la salida de los mandatarios, eso ocurrió en la primavera árabe, pero eso es verdaderamente excepcional en perspectiva comparada, esa es la verdad. claro, Es claro. decir, la movilización social por lo regular no acaba con los gobiernos. Es quizá movilizaciones, ciclos de movilización que obviamente se canalizan hacia una elección que pueden eventualmente conducir a una cosa de esta naturaleza. Pero en todo caso, ese estudio da unas luces muy, muy interesantes y optimistas, pues, a lo que estamos viviendo los venezolanos.
sin lugar a Pues dudas. sí, Sí. pues sí, sin duda. John, te agradezco mucho estos minutos en el programa de hoy. A tu orden siempre, César Miguel. Muchas gracias. John Magdaleno, politólogo desde Caracas. Son las 9:44 de la mañana, una pausa y al regreso vamos a México. ¿Qué pasó en el debate de ayer? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Las 9:46 de la mañana. Canero Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria. Su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para que te establezcas en Estados Unidos. Llama al 305-579-9218, 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta es gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Vamos ahora a la ciudad de Veracruz, el Golfo de México, donde está el periodista Alberto Rueda. Alberto, muy buenos días. Gracias por atendernos. César Miguel, como siempre es un placer ahora poder saludar desde, como bien lo dices, las costas veracruzanas. Que fuiste a Tierra Jarocha y eso que abandonaste Puebla. Un ratito nada más, ya hoy estaré de regreso, vine el fin de semana, entre otras cosas también para el debate local que hubo aquí en Veracruz con Rocío Nale, la secretaria de Energía que busca ser gobernadora, Héctor Yunes, quien es un priista que busca recuperar la entidad. No es nada poco probable, es probable que pueda el PRI y el PAN recuperar Veracruz en las próximas elecciones y aprovechamos también para estar pendientes con el debate presidencial del día de ayer. Ya, ¿qué te pareció ese debate, Alberto? Pues me parece que al final le da un nuevo aire a Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez logró por fin capitalizar el discurso de una verdadera oposición, de contraste. Creo que incomodó mucho a la propia Claudia Sheinbaum. Vimos un debate diferente. El formato sigue sin ayudar. Creo que no hemos logrado establecer un formato que permita verdaderamente el contraste de ideas, pero sí tiene que ver mucho con la capacidad de ayer para presentar propuestas, pero también pues para presentar este diagnóstico del país y además también el poder generar, digamos, esta parte de la propuesta contra propuesta y de los señalamientos, que me parece que fue ayer. Vimos a una Xóchitl Gálvez completamente diferente desde el tema de la imagen, pero sí, ya lo decía yo, los ejes discursivos, los ejes de comunicación que ayer tenía muy claros, que sabía dónde tenía que colocar el dardo, y una Claudia Sheinbaum que me parece en este debate no le ayuda. Tampoco creo que cambien tanto las tendencias. Tiene una amplia ventaja, así lo muestran por lo menos las mediciones. Claudia Sheinbaum tiene una clara ventaja, pero donde sí le va a afectar es en aquel voto diferenciado, donde a lo mejor con todos esos argumentos la gente ya no vote de parejo todo Morena, sino que haya un equilibrio en las cámaras. Y un Maínez que, bueno, pues lo único que creo que le fue mejor en el primer debate, en este segundo debate ya lo vimos también un tanto desubicado. Entonces, si pudiéramos decir desde mi particular punto de vista, por lo que vi ayer, por las propuestas que se presentaron, me parece que Xóchitl Gálvez sale bien librada, creo que ganó el debate y vimos a una Claudia Sheinbaum un tanto sí desubicada y creo que sí no logró poder batear como los moristas hubiesen querido pues toda la habla de señalamientos de la propia Xóchitl Gálvez. Hubo momentos, por lo que he leído, donde se subió el volumen, ¿ah? Eso de sacar el término de narcocandidata por lo del narcogobierno es grueso. ¿Cómo lo reciben los mexicanos, Alberto? Sí, problema surgió de gente muy cercana al propio presidente. De hecho, Gerardo Villamil aparece con una playera de una calavera y dice que quien se atreve a, a señalar al presidente. Entonces hace una analogía un tanto rara y confusa y entonces pues obviamente esto es lo que capitaliza rápidamente el PAN. Creo que fue ahí una falta de tacto, pero eso que mostró ayer la candidata es real. O sea, muchos morenistas ahora tienen esa playera de una, no tenemos porque es una calavera que más o menos llama la Santa Muerte. La Santa Muerte está un tanto ligada al tema de los cárteles del crimen organizado y entonces
insisto, esto lo supo capitalizar, que es lo que no logramos ver a lo largo de los ya casi 6 años de gobierno, 5 años y medio de gobierno de López Sí. Obrador, y de los errores constantes. No había una figura de oposición que verdaderamente tuviera la fuerza necesaria ni la contundencia necesaria para poder hacer ver todos esos errores que se han cometido en temas de política económica, política de salud, política gubernamental como tal. Y ayer sí Xochitl lo logra capitalizar, y obviamente esto entendiendo que México padecemos el tema del narcotráfico, pues obviamente logra ahí concatenar, y es un mensaje que los mexicanos pues obviamente podemos sí verlo, Ya. esa asociación. ¿Cuándo será el próximo debate? El último debate se tiene programado en 3 semanas, en mayo, finales de mayo, ya prácticamente para cerrar. Estaremos hablando de la tercera semana, después vendrán 2 más de campañas, ya para terminar con el proceso electoral. Creo que este segundo debate, insisto, no mueve tanto la aguja, le va a dar algunos puntos a Xochitl Gálvez, no creo que le baje a Claudia Sheinbaum. Entonces, vamos a ver más bien lo que viene en el postdebate, que es lo que estamos viendo en este día, los análisis, los voceros que salen. Obviamente todos dicen que ganan el debate, pero en esas 3 semanas será importante, sobre todo para ver cómo mejora la intención de voto de Xochitl Gálvez y cómo eso se traduce en los gobiernos estatales como Veracruz, como Puebla en el norte del país, y la Cámara de Representación en el Congreso de la Unión. Alberto, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Con muchísimo gusto. Un saludo a ustedes. Gracias. Alberto Rueda, él es poblano, pero nos está hablando en este momento desde Veracruz, México. 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, se prevé que en todas partes de los 48 estados continentales, excepto en Dakota del Norte, las temperaturas sean más altas que el promedio, pero con diferentes probabilidades. Florida tiene entre un 40 y un 50% de posibilidades de tener un verano inusualmente caluroso. El gobernador Ron DeSantis firmó un proyecto de ley este mes que prohíbe a los gobiernos locales exigir protecciones contra la exposición al calor, como descansos obligatorios para los trabajadores al aire libre, los constructores, por ejemplo, los obreros que están en la parte de construcción haciendo edificios. Y hay alrededor, César, de 2 millones de trabajadores al aire libre en Florida. Es importante tomar en cuenta esto. El número promedio de muertes causadas por el calor cada año aumentó un 95% entre el 2010 y 2022. Así que calor es lo que viene. Dios. Gracias, Flor Alicia. Cuando hablamos de universidades en Estados Unidos, resaltan unas que son muy, muy importantes. Hay algunas reunidas en el grupo conocido como Ivy League, otras no pertenecen a la Ivy League, pero son muy, muy prestigiosas. Pero son las que marcan, digamos, la pauta de la educación superior, tanto en pregrado como en posgrado en los Estados Unidos. Y estas universidades, que son evidente vanguardia educativa, representan mucho el sentir del país. Pues en estos tiempos hemos tenido manifestaciones en universidades de la talla de Columbia, Yale, Princeton, USC, Southern Carolina, Harvard. Estamos hablando de universidades del más alto nivel. ¿Por qué han sido las manifestaciones? Pues protestan por la situación en Gaza. Son manifestaciones pro-palestinas que han dejado ya un saldo importante de manifestantes en prisión. Vamos a la ciudad de Washington, donde está la periodista Celia Mendoza. Celia, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, César Miguel. A ver, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que reclaman los estudiantes? Realmente lo que hemos visto es esa sensación que empezó después de la arremetida por parte de Israel contra el pueblo de Gaza, este sentimiento que vimos en las protestas que se han dado, que se han manifestado en contra del presidente, de la administración, se han llevado a los campus universitarios y empezaron hace ya 2 semanas esto con las acciones de estudiantes en Columbia University.
Esto obviamente llevó a enfrentamientos con la policía y han empezado a ocupar las universidades. Como bien lo mencionabas, el principal objetivo de ellos es llamar atención al tema de lo que está sucediendo, y algunas de las peticiones es, primero, que haya transparencia a dónde van los fondos que entregan los Estados Unidos. Segundo, que las compañías que se están beneficiando de esta guerra sean aisladas. Y también están buscando que haya una acción clara por parte de la administración para eliminar y acabar con lo que ellos aseguran, y muchos lo dicen en estas palabras, y esto es algo que ellos dicen, es con un genocidio del pueblo palestino. Sin embargo, lo que hemos visto es un enfrentamiento con las autoridades y también una lucha entre si existe un discurso contra los judíos, y esto es lo que ha llevado a las tensiones más grandes en medio de estas manifestaciones, que ya incluyen a más de 12 universidades y que sigue creciendo justo antes de las graduaciones de cada una de estas universidades. ¿Cómo se explica el fenómeno de que sean las universidades más emblemáticas las que han protagonizado estos casos, Celia? Sabemos que empezó en Nueva York y esto tiene una pauta significativa para el resto del país. Columbia University, NYU son dos universidades importantes que están categorizadas dentro de este Ivy League School, que ha obviamente permitido que otras universidades sigan esto. Estamos hablando de Princeton, una universidad extremadamente prestigiosa, pero muestra también que hay una población educativa donde hay una educación mucho más libre y donde pueden prestarles más atención. También tiene que ver con los directivos. Esto se ha convertido en otro de los puntos fundamentales. Hay críticas fuertes en contra de algunos de los directivos acerca de cómo se ha venido manejando estas manifestaciones. Las universidades más importantes del país han sido cuestionadas desde el inicio de esta guerra de Israel contra Hamas de no proteger a los estudiantes judíos en muchas de estas universidades. Y esto es lo que ha obviamente llamado la atención. 3 directoras de universidades renunciaron después de testificar frente al Congreso. Ahora se está pidiendo la renuncia de la persona a cargo de Columbia, y esto nos ha mostrado que desde ese entonces ya se venía formando este sentimiento dentro de las universidades y que eventualmente explotó con estos campamentos. Celia, una cosa es protestar por lo que está ocurriendo en Gaza, se puede protestar por la ofensiva israelí, se puede protestar contra el gobierno de Netanyahu, en fin. Tengo 2 preguntas. ¿Hay un sentimiento antisemita en todo esto? ¿Es una campaña antijudía como tal? Y 2, cuando decimos manifestaciones pro-palestinas, ¿de dónde son estos estudiantes? ¿Son palestinos? ¿Son ciudadanos? ¿Son estudiantes norteamericanos? ¿De dónde vienen? ¿Qué nos puedes decir? Empiezo por la segunda pregunta, César Miguel. La mayoría son estudiantes americanos, personas que van a cada una de estas universidades, es decir, que tenemos una población extremadamente diversa. Uno de los grandes cuestionamientos que se han dado es si existe influencia exterior por parte de personas que son agitadoras y que no serían parte de la comunidad estudiantil. Y ese es uno de los argumentos de algunos de los activistas y organizadores estudiantiles. Pero el punto que mencionabas al principio, si esto es antisemita, los estudiantes judíos sienten que lo es, muchos de los padres, e inclusive la semana pasada uno de los rabinos que trabaja en Columbia University le dijo a los estudiantes que no vinieran a la universidad porque sería peligroso antes de la celebración de Passover. También se ha castigado esta semana justo a uno de los activistas estudiantes en Columbia University después de que saliera un video en el que él estuviera diciendo a un grupo de personas en una grabación que los sionistas deberían ser asesinados. Este tipo de lenguaje es el que ha llevado a que exista este cuestionamiento, y hemos visto que grupos pro-israelíes o pro-judíos más que Israel, porque hay que también diferenciar que muchos de los judíos que van a estas escuelas jóvenes no están de acuerdo con lo que está sucediendo allí, pero están siendo acusados como si fueran ellos los responsables, y muchos de los padres de familia desde hace ya meses han mencionado que existe esta preocupación de que sus hijos están siendo atacados. Estudiantes judíos han denunciado no solamente ataques verbales, pero inclusive amenazas físicas en contra de ellos por parte de estos manifestantes, y esto obviamente también ha llevado a estos enfrentamientos. La situación ha sido extremadamente delicada y difícil debido a que en algunas de las universidades
se ha permitido la entrada de la policía, como fue lo que sucedió en Colombia, también lo hemos visto en Los Ángeles, donde inclusive hay videos en los que se muestra profesores siendo tirados al piso por las autoridades, y es este cuestionamiento obviamente de si se permite la entrada de las autoridades, van a tratar a los estudiantes de formas mucho más agresivas. Ahora, no existe una salida total por ahora, pero cada universidad tiene en este momento negociaciones que están adelantando. Aquí en George Washington University se va a suspender a los estudiantes que están en este campamento, el cual se encuentra justo en la 21 y la 20, muy cerca a la Casa Blanca, y donde hoy, por ejemplo, se está llevando un campeonato, las finales del campeonato de ciencia, justo al lado donde está el campamento, y sabemos que las autoridades están muy pendientes de lo que pueda suceder, ya que anoche hubo enfrentamientos violentos y hoy se les ha suspendido a los estudiantes de sus clases, y también se les dijo que solamente podían estar 20. Este campamento ha crecido a más de este número de personas. Bueno, muy interesante, pero muy peligroso y preocupante esto que está ocurriendo. Celia, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, César Miguel. Celia Mendoza, desde Washington, 10:03 de la mañana. Al regreso, nuestro foro de hoy. ¿Qué es la autoestima? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM. Esta obra es una maravilla. De George Gershwin, la Rapsodia en azul, Rhapsody in Blue. No sabía, pero Gershwin, que es uno de los grandes compositores académicos del siglo XX en Estados Unidos, se asumía a sí mismo era como músico de jazz. Y de él es esta Rhapsody in Blue, con Gary Graham en el piano, como solista. Y la estamos escuchando en la mañana de hoy. Esta es la grabación que se hizo para la película Manhattan de Woody Allen. El detalle está en que esta es la Orquesta Filarmónica de Nueva York en los tiempos en que la dirigía Zubin Mehta, el director de la India. Y la estamos escuchando porque Mehta está cumpliendo hoy 88 años. Mehta sustituyó a Pierre Boulez como director de la Filarmónica de Nueva York, la misma que ya va a empezar a ser dirigida por el larense Gustavo Dudamel. Bien, vamos a los predios de la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Leo que se trata de un constructo psicológico, es decir, una propiedad individual de cuánto nos podemos llegar a valorar nosotros mismos. La autoestima está basada en nuestra autoimagen y en nuestra capacidad de querernos y apreciarnos. El detalle no está en la autoestima, sino en la baja autoestima. ¿Por qué hay alguien que tenga baja autoestima? Y si hay baja autoestima, ¿hay alta autoestima? Vamos a abordar estos temas con Andrés Carrillo. Él es psicólogo clínico con posgrado en clínica mental en el Hospital Universitario de Caracas. Andrés, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muy buenos días. Gracias a ti, César, por la invitación. Y bueno, saludo a todos los que nos escuchan esta mañana. Y más abajo en la geografía, en la ciudad de Buenos Aires, está la también psicóloga clínica Manuelita Pérez Méndez. Manuelita, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Buenos días, César Miguel. Buenos días, Andrés. Un placer estar aquí. Gracias. ¿Qué es la autoestima? Y después de la definición, ¿por qué nos preocupa la baja autoestima? Vamos a comenzar con Manuelita. Bueno, la autoestima es la percepción y la valoración que cada persona tiene de sí misma. Es la medida en la que una persona se aprecia, se valora y se acepta como es. Tiene que ver con el respeto. Nos preocupa mucho la autoestima porque cuando vemos en la clínica, en la consulta psicológica, muchos casos que vienen consultando por ansiedad, depresión, problemas en las relaciones de pareja, en el trabajo, en la satisfacción en su vida diaria,
lo que vemos de base en muchos casos es que hay una baja autoestima, es decir, un deterioro de la imagen de sí mismo, y esta insatisfacción trae muchos problemas en todas estas áreas que ya comenté. Entonces sí, es algo que preocupa porque está en la base de mucho del malestar psicológico y emocional de una persona. Tu opinión, por favor, Andrés. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo con mi colega. La autoestima es precisamente eso, es la valoración que una persona tiene de sus características más objetivas, digámoslo de esa forma. Una persona puede tener habilidades, puede tener un aspecto físico particular, tal o cual, pero eso no va a garantizar que su autoestima sea de una u otra forma. Digamos que la autoestima es la valoración subjetiva del cuerpo, de las capacidades, de todo lo que se puede observar. Es como la persona se quiere y se respeta a sí misma, independientemente de cómo sea. ¿Por qué una persona tiene baja autoestima? ¿Qué se lo ha originado, Manuelita? Varias causas. Nosotros no nacemos con un yo ni con una autoestima, eso se va formando a lo largo del tiempo a partir de los mensajes que una persona recibe de su familia, de su entorno, profesores, jefes, amigos, etc. Entonces, bueno, una baja autoestima viene de un entorno familiar que tuvo muchos mensajes negativos, de maltratos, de abusos, de experiencias traumáticas, como por ejemplo el acoso, el bullying en el colegio, experiencias significativas que hicieron que la persona no se sintiera segura de sí misma, que no se sintiera capaz de valorar sus propios recursos y habilidades. Pero la autoestima no es un concepto estático, se modifica a lo largo del tiempo, es decir, que pueden haber experiencias a lo largo de la vida que vayan también afectando la autoestima de una persona, como por ejemplo relaciones de pareja patológicas donde hay abuso, maltrato, entornos invalidantes también pueden afectar la autoestima a lo largo de la vida. ¿Qué le pasa a una persona con baja autoestima, Andrés? Bueno, las personas con baja autoestima suelen tener dificultades en áreas de su vida particulares. Las relaciones interpersonales son una de las que más se ven afectadas. También el área laboral. Digamos que una persona con baja autoestima va a tener siempre la percepción de que es menos que los demás y no va a poder desarrollarse adecuadamente en las áreas de su vida, en ninguna área de su vida. Por eso es tan importante cuidar este aspecto. Manuelita, mencionaste la relación de pareja. ¿Qué pasa en la relación de pareja y de qué manera puede afectar la estima, la autoestima de alguno de los dos? Bueno, una característica de la baja autoestima es que la persona tiende a idealizar sus vínculos pensando que los demás son mejor que él o que ella, y tiende a relaciones de dependencia, es decir, le asigna al otro toda la responsabilidad de definir su valor. Entonces, sí, en las parejas, la manera en que la pareja te ve, te acepta o no, te quiere o no, puede llevar a que la persona se sienta que su valor no es suficiente para ser querido o aprobado por esta persona. Entonces, sobre todo si hablamos de parejas donde hay algún tipo de abuso o de maltrato psicológico o verbal, la persona puede empezar a dudar de sí misma y de sus Ujú. capacidades para ser querido y valorado. ¿Se da por igual la baja autoestima en hombres y mujeres o no? Andrés. Bueno, fíjate, realmente hablar de baja y alta autoestima es algo que se ha debatido durante mucho tiempo. Nosotros en la psicología hablamos más de autoestima bien establecida y una autoestima que no alcanza a establecerse bien. Entonces, lo que nosotros vemos en la clínica es que suelen ser las mujeres las que acuden a la consulta con mayores problemas de autoestima. Y hay una explicación, por supuesto. En las sociedades, a lo largo del tiempo, a la mujer se le ha demandado durante, pues, muchísimos años tener un aspecto particular, tener una figura particular. Entonces, digamos que todo este bombardeo que viene de fuera hace que la mujer en algún punto de su vida comience a tener baja autoestima por sentir que no cumple con los estándares de belleza que vienen. Eso es uno de los casos que uno más ve en la parte clínica. A ver, Manuelita, no sé si estás de acuerdo con Andrés, pero en todo caso Andrés, por ejemplo, hace alusión
al aspecto físico, al aspecto estético. En el caso de la mujer, me gustaría tú, en tanto mujer, que dijese por qué parecieran ser más susceptibles de tener una baja estima o autoestima. Y también si esto se limita al aspecto físico, al aspecto estético. Puede haber otro intelectual, moral, no sé. ¿Qué opinas, Manuelita? Sí, en efecto, el aspecto físico, bueno, la presión social que tenemos hoy en día, sobre todo con el tema de las redes sociales, sobre la mujer ha aumentado claramente, pero también hay otros aspectos que tienen que ver con la medida del éxito, ¿ok? El valor del éxito, integrar otros aspectos de su vida, como la maternidad, el ser una buena madre, ¿ok? El tener un éxito y un buen salario, tiene que ver con la riqueza, con la satisfacción económica. Entonces, sí, hay otros aspectos que se imponen sobre la mujer y todos los roles que tiene, que también le hace tener más tendencia a una baja autoestima por esa comparación que se hace entre el yo real, es decir, lo que yo soy, y el yo ideal, que es lo que se espera que Claro. debería ser para poder tener una valoración. Andrés, si se puede superar la baja autoestima, ¿se puede superar entonces la autoestima, elevar los niveles? Disculpa, no escuché la pregunta, ¿me puedes repetir? Si se puede superar la baja autoestima, si se puede corregir, mejorar. Sí, por supuesto. De hecho, en los procesos psicoterapéuticos, el paciente que comienza a acudir con frecuencia, uno ve una mejoría en la autoestima a lo largo de las sesiones. Hay técnicas diversas como las frases positivas al espejo todas las mañanas, una de las que más se utiliza, y hay personas que describen que les funciona esto de los mensajes positivos a sí mismos, el autodiálogo con frases motivacionales, pero realmente mi opinión personal y lo que yo he visto en mi práctica clínica es que lo que más aumenta o ayuda a tener una autoestima bien establecida es acudir a terapia y abordar esos conflictos. Se fue el audio. Se te fue el audio, Andrés. ¿Estás tratando de activarlo? Mm. Escribe Rosa María Romero, la baja autoestima es producto de un sentimiento de inferioridad con respecto a los demás. Y el narcisismo es el amarse a sí mismo en una forma ególatra, pero más por creerse muy bello que por talento. ¿Qué opinas de esto, Manuelita? Bueno, efectivamente hay una percepción de inferioridad en las personas con baja autoestima porque tienden a compararse con otros y además tienden a considerar que esos otros tienen unas mejores cualidades que sí mismos y son muy autocríticos y autoexigentes consigo mismos. En el caso de las personas con algún trastorno narcisista de la personalidad, sí vemos que hay una alta autoestima y eso nos lleva a este concepto, ¿no? No necesariamente una alta autoestima también es saludable. ¿Por qué? Porque en muchos casos la persona no se da cuenta de que esa valoración es excesiva, es desproporcionada y que también afecta a las personas de su entorno. Entonces, sí, el narcisista o la persona con características narcisistas se ve a sí mismo como superior, pero eso no necesariamente es bueno, tiende a ser algo patológico. Hemos sido víctimas muchos de esos personajes, ¿no? Narcisistas. Jesús Grajirena pregunta, le voy a pasar esta pregunta a Andrés. ¿Dónde está el punto de equilibrio en la estima, Andrés? Bueno, es una línea delgada, la verdad, porque tener una buena autoestima es garante de salud mental, es un factor protector contra muchas patologías. Pero cuando se desproporciona, cuando la persona tiende a tener estas influencias de superioridad ante el resto, ya caemos en una autoestima patológica, capaz de maltratar y, digamos, pasarle por encima a otras personas sin tener empatía. Yo diría que el equilibrio está en tener una valoración adecuada de sí mismo y ser capaz de ser empático con el otro, ponerse en el lugar del otro, no perder de vista jamás ese aspecto. Lo ideal, ¿qué sería para ti, Manuelita? Bueno, un equilibrio entre el autoconcepto de la persona, cómo la persona se define y se ve a sí misma, el autocuidado, cómo la persona
se cuida, se atiende, invierte en sí y el respeto, ¿ok? Tanto por sí mismo, un diálogo interno positivo, el respeto por las propias características, pero básicamente el punto de equilibrio es la aceptación de lo que se es, ¿ok? Tanto los aspectos que nos agradan de nosotros como los aspectos que no nos agradan tanto, porque es lo que nos va a dar la oportunidad también de mejorarlos si son susceptibles de cambio, ¿ok? Y de trabajar sobre eso. Entonces, para mí el equilibrio estaría en la aceptación de lo que se es y el respeto. Magnífico, creo que ha sido una conversación muy ilustrativa, ¿no? Y ojalá, espero, le haya sido útil a buena parte de nuestra audiencia. En Buenos Aires, Manuelita Pérez Méndez, psicólogo clínico. Muchísimas gracias, Manuelita, por Un habernos placer, acompañado. Miguel. Gracias. Y en Caracas, el psicólogo clínico Andrés Carrillo. Andrés, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Siempre he pensado con esto de los temas de la autoestima, he dicho, como tengo un ejemplo cotidiano en casa, siempre he pensado que si la humanidad tuviese un cuarto de la autoestima de Barbarita, no habría problemas en la humanidad. 10:20 de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso, es 29 de abril. Abril se fue ya, viene mayo, junio, y julio está a la vuelta de la esquina. Hay tiempo suficiente, según el calendario electoral venezolano, para preparar esas elecciones el 28 de julio. De ello nos ocupamos al regreso. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 10:24. Ventilex, fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida, te ofrece extractores de aire Alfa 48 y Alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados. Llama al 954-433-1322, 954-433-1322. Y también para tu empresa que requiere ventilación directa y constante, diseñamos Titan 36, el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial. Ventiladores y extractores hechos a la medida. 954-433-1322. Repito, 954-433-1322 de Ventilex. Estamos, decíamos, a 29 de abril. El miércoles ya es 1 de mayo. Mayo se irá volando como se han ido estos meses. Vendrá junio y después de junio viene julio. Hay tiempo suficiente para esas elecciones tan importantes y cruciales del 28 de julio. ¿Cómo se ha comportado el Consejo Nacional Electoral en los preparativos, en el camino que nos lleva a esas fechas? ¿Cuál es la situación que tenemos a la fecha de hoy? En Caracas está el doctor Vicente Díaz, quien durante muchos años fuera rector principal precisamente del Consejo Nacional Electoral. Vicente, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, César Miguel, a ti, a tu prestigiosa audiencia. Muchas gracias, Vicente. ¿Cómo ves el camino que ha recorrido el CNE hasta la fecha de hoy y lo que le resta hasta el 28 de julio? Cuando hablo del camino, hablo de todos los trámites que hay que tener listos, aceitados para la fecha electoral, incluido, por supuesto, registro, actualización del registro electoral, etcétera, etcétera. Bueno, mira, César Miguel, esto hay que evaluarlo en un contexto. A ver. En el año 2021 fue electo un CNE por 7 años, que estaba integrado como presidente por Pedro Calzadilla y con 2 rectores que representaban a los sectores de la oposición, que eran Roberto Picón y Enrique Márquez. Ese fue un CNE electo por 7 años. Ese CNE logró convocar por primera vez, luego de muchísimos tiempos, a un conjunto de todos los partidos de la oposición a que participaran en la ruta electoral, que abandonaran sus posiciones de abstención y se incorporaran a la lucha electoral. El resultado de eso fue una elección en la cual la suma de todos los votos opositores, hubiese permitido ganar 14 gobernaciones. Sin embargo, nada más se ganaron 4 porque el voto opositor se dividió y se dispersó. Pero el gobierno tomó debida nota de ese resultado electoral
razón por la cual hace cambios en el CNE o propone cambios en el CNE, diseña cambios en el CNE, pidiéndole a todos los rectores que le son afines de ese CNE que renuncien. Y efectivamente todos renuncian, el CNE colapsa porque el CNE se queda sin posibilidad de quórum. Y bueno, hubo que emprender el camino de renovar el CNE, de cambiar el CNE. Ese nuevo CNE que surge, un CNE que está diseñado para generar división en la oposición y abstención en la oposición. Está encabezado por una persona que bueno, históricamente ha sido un militante directo del partido de gobierno, y obviamente que es un CNE que está diseñado para actuar en un contexto en el que el gobierno tiene dificultades enormes por su fragilidad electoral, ¿no? Sabemos todos que las encuestas indican que si las elecciones fueran el domingo, el gobierno las perdería si el voto opositor, primero, no se dispersa y segundo, participa, ¿no? Si todos participan. En ese contexto es que hay que interpretar las actuaciones del CNE. Las actuaciones del CNE, ellos publican un cronograma electoral en el mes de marzo, es un cronograma electoral más o menos igual al que se ha diseñado con otras oportunidades, incorporan la figura de la observación internacional, se invita a la Unión Europea, se invita al Centro Carter, se invita a la ONU para que vengan como observadores internacionales, y se diseña una campaña electoral de 22 días. Una campaña electoral que pareciera corta, pero comparada con la del 2013, donde compitieron Capriles contra Maduro, que fue 10 días nada más, bueno, luce todavía suficiente. Y la del 2018, que fue de 26 días, bueno, más o menos está alrededor de lo mismo, ¿no? 26, 22 días. Aquí el problema no ha sido eso. El problema ha sido lo que vivimos con el tema de las postulaciones. En las postulaciones del 25 de marzo, eso fue una angustia hasta el último minuto. Sí. Bueno, porque se estuvo a punto de perder la oportunidad de postular. Y si no se postulaba, la MUD quedaba fuera de la boleta electoral, y un Nuevo Tiempo también, y el movimiento progresista de Venezuela también, que son las únicas tarjetas que de esa plataforma están reconocidas por el Consejo Nacional Electoral. Y si hubiese quedado la oposición representada en la plataforma unitaria, sin oportunidad de presentar candidaturas. Allí era obvio que no iban a dejar postular a María Corina, que fue la que ganó las primarias de la plataforma por su condición de inhabilitada, injusta, inconstitucional, lo que queramos, pero bueno, estaba en esa condición. Y lo que hace entonces la candidata que fue electa en las primarias es proponer otro nombre, un nombre que hacía juego con su nombre. Y bueno, tratar de que pasara ese nombre. Ese nombre no pasó. Y no pasa el nombre de la señora Corina Ayori porque es un mensaje que manda el gobierno y lo manda a través del Consejo Nacional Electoral. Y es que lo que venga de la señora María Corina y ese sector va a tener dificultades importantísimas. En virtud de esa situación, bueno, se postuló a un candidato que era para cuidar el puesto hasta que empezaran las sustituciones, que es el señor Edmundo González Urrutia, el embajador Edmundo González Urrutia, que se venía desempeñando como presidente de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática, que es quien tiene el partido de la manito. Y el señor González Urrutia acepta temporalmente. Sin embargo, al final, bueno, todos los partidos se ponen de acuerdo, conversan entre ellos. A Manuel Rosales le hicieron una callapa injusta, inadecuada. Él mantuvo desde el primer día su posición de que él se postulaba para salvar su tarjeta y salvar la ruta electoral, pero que si había una candidatura que unificara a toda la plataforma unitaria, él cedía su candidatura, como en efecto lo hizo cuando por unanimidad se decidió que el señor embajador Humberto Edmundo González Urrutia, pues el candidato ya no cuida puesto, ya no tapa, sino el candidato definitivo de la plataforma unitaria y del partido 20 y el resto que se puede ir sumando a esa candidatura. Ahora, eso evidencia obviamente que hay un desempeño del Consejo Nacional Electoral muy acorde con los lineamientos del gobierno, como se esperaba, y que no nos extrañemos que las dificultades se incrementen
de aquí hasta el 28 de julio. Yo no esperaría que fuese más sencillo el camino, sino que fuese todo lo contrario, mucho más complicado. Y creo que la oposición ha aprendido a sortear obstáculos, como lo ha sorteado en diferentes oportunidades, y creo que si trabaja con inteligencia, con mesura, con astucia y con cuidado, puede ir sorteando todos los obstáculos que se presenten. Vicente, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Bueno, saludos a ti, César Miguel, y a la gente que te acompaña en tu programa. Muchas gracias. Vicente Díaz fue rector principal del Consejo Nacional Electoral. Son las 10:34 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, la ONG del chef español José Andrés, World Central Kitchen, reanudó sus operaciones en la Franja de Gaza hoy, después de haber sido interrumpidas durante 4 semanas por el asesinato de 7 de sus cooperantes en un ataque aéreo israelí el pasado 1 de abril. Erin Gore, directora ejecutiva del World Central Kitchen, dijo: estamos reiniciando nuestra labor con la misma energía, dignidad y centrados en alimentar al mayor número de personas posible. Seguiremos haciendo llegar a Gaza, incluido el norte de Gaza, tantos alimentos como sea posible, por tierra, aire o mar. La declaración de José Andrés fue Muy fuerte, vehemente. muy vehemente. Además, hace poco hicieron, creo que fue la semana pasada, a finales de la semana pasada, el funeral, el acto del funeral, que fue muy Emotivo. emotivo, y las Sí. palabras que él dijo en ese momento fueron particularmente dolorosas, sobre todo por reconocer la labor que cada uno de estos miembros venía haciendo dentro de la ONG para hacer llegar ayuda humanitaria a las víctimas de esta guerra, ¿no? El detalle básicamente es que cuando se alegaba que fue un error, bueno, los expertos militares advertían, no, el error no, porque era un convoy Ujú. de varios vehículos Que estaban identificados. perfectamente identificados. Además, no era nada sorpresivo ni secreto. Habían comunicado que iban a estar allí, que iban a pasar por esas rutas, y sin embargo fueron atacados de manera inclemente. Y esos son ese caso puntualmente fue el de los que llevó eh, agua al molino, pues Ujú. de eso que uno de nuestros invitados en estas semanas dijo, Israel perdió la batalla de la opinión pública. Así es, ahí la perdió, la Sí. terminó de perder. Gracias, Flor Alicia. El hermano de Piedad Córdoba fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos, 14 años por narcotraficante. Vamos a Bogotá. Allí está Marta Elvira Soto, editora de la unidad investigativa del diario El Tiempo. Marta Elvira, muy buenos días. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por el contacto aquí en una Bogotá bastante fría. Bastante fría. Bueno, búsquese un buen abrigo. Marta Elvira, a ver, ¿quién es este señor Álvaro Córdoba? Pues mire, hasta hace 2 años era un personaje realmente anónimo. Algunas personas lo vinculaban con las campañas que tuvo en algún momento locales su hermana Piedad Córdoba, una poderosa congresista que murió hace un par de meses aquí en Colombia, del pacto histórico del partido de gobierno, por supuesto, pero él no trascendió hasta que fue capturado dentro de una operación de narcotráfico junto con otras personas y terminó en lo que nadie creía, extraditado, y su extradición lleva la firma del presidente Gustavo Petro, el jefe político entonces de su hermana Piedad Córdoba. Y ahora sabemos, como tú bien lo dijiste en la introducción, que lo que ella aseguraba hasta último momento, que se trataba de un entrampamiento en contra de su hermano, pues, se convirtió en una condena de 14 años de cárcel. Ya la señora Piedad Córdoba no está con nosotros, pero habida cuenta su relación con el actual gobierno de Colombia, una condena como esta que sufre Álvaro Córdoba, ¿de qué manera puede afectar al gobierno del señor Petro? Pues realmente aquí en Colombia hay 2 tableros en los que se mueve el país, uno es el político y otro es el judicial.
Cuando murió Piedad Córdoba se cerraron dos investigaciones importantes que la Corte Suprema de Justicia llevaba en su contra, pero hay una abierta que tiene que ver con el tema de enriquecimiento ilícito, donde aparece el entorno, su entorno familiar, y ahí es posible que el tema siga vivo. Creo que por el tema de la muerte tan cercana de Piedad Córdoba, el caso de la condena de su hermano no pasó de ser un titular. Además, te voy a decir, en medio de otra agenda muy movida que tiene Colombia, de una reunión que estaba teniendo el presidente con su equipo. Así que el impacto, te lo voy a decir, en realidad no es tan grande como se creía, pero sí dejamos algún tipo de constancia, los medios de investigación, que lo advertimos desde un principio, que para Estados Unidos había evidencia suficiente para demostrar que estaba vinculado a un tema de narcotráfico. Y la señora Piedad Córdoba, quien en vida dijo que eso era un entrampamiento, ¿de qué manera pudo haberse beneficiado de las actividades de su hermano? Bueno, ella lo dijo hasta último momento que el tema del proceso en contra de su hermano fue el mayor dolor que ha tenido en su vida, pero muchos aseguraban que cuando ella empezó a visitarlo a la cárcel La Picota, de paso estuvo hablando con otros narcotraficantes supuestamente dentro de lo que se llamó el Pacto de La Picota, que eran unas ofertas que se estaban haciendo a algunos narcotraficantes de cara a que Gustavo Petro ganara las elecciones. Ella de nuevo salió a negar esos nexos o esas conversaciones con algún grupo de narcotraficantes, y ella dijo que lo único que hacía era, por supuesto, ir a visitar a su hermano. Así que hay muchas cosas que quedaron inconclusas después de la muerte de Piedad Córdoba, y una de estas es el tema de su hermano, el tema, por supuesto, de Venezuela, sus nexos con Alex Saab y otros temas que mueren con la persona que estaba siendo investigada. Alex Saab, Nicolás Maduro directamente, en fin. Cualquier cantidad de cosas, ¿no? Cualquier cantidad de relaciones. Sí, yo te hablaba inicialmente de dos investigaciones que la Corte Suprema adelantaba en contra de ella, y una era precisamente el tema de supuestos negocios, grandes negocios, jugosos negocios, con el régimen de Nicolás Maduro. Ya. Marta Elvira, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ustedes un placer, como siempre. Marta Elvira Soto es la editora de la unidad investigativa del diario El Tiempo en Bogotá. 10:41 de la mañana, esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxito 107.1 FM. Son las 10:43 de la mañana. Esta noche a las 9 tenemos un episodio de estreno de George Harris en TVV Network. 9 de la noche, TVV Network, un episodio de estreno del show de George Harris. Ramón Espinaza fue un hombre dedicado al petróleo, economista, catedrático universitario, estratega, y desde 1999 se radicó en Washington, trabajó durante 20 años en PDVSA y era una persona muy conocedora del tema petrolero. De tanto entrevistarlo, terminamos teniendo una magnífica amistad. Era un hombre extraordinario, respetuoso, un hombre muy culto, y cada vez que teníamos alguna duda de envergadura en el tema petrolero, pues le llamábamos y él siempre con mucha generosidad nos atendía. Prematuramente nos dejó el 21 de marzo de 2019. Y sus colegas han presentado recién el libro Energía, Institucionalidad y Desarrollo en América Latina, el legado de Ramón J. Espinaza Vendrell, editado por Editorial Alfa. Aquí participan algunos de los colegas de Espinaza en el Banco Interamericano de Desarrollo, allí en Washington: Osmel Manzano, Carlos Sucre, Lenín Balsa y Luis Pacheco,
quien le acompañó pues en tantas de sus experiencias de investigación y profesionales. Luis es el que está con nosotros en esta mañana desde la ciudad de Bogotá. Luis, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. A ti y a tu audiencia, gracias por la oportunidad. Este libro, Energía, Institucionalidad y Desarrollo en América Latina, ¿cómo lo concibieron, Luis? La respuesta corta es accidentalmente, porque la idea original era hacer un simposio donde se iba a invitar a sesudos académicos a discutir las ideas en las que había trabajado Ramón, pero en el camino se nos atravesó un pequeño incidente llamado pandemia. Ujú. Y esa pandemia que nos sacó del camino como por 2 años, hizo que esa idea dejara de tener como dinamismo y posibilidades de ser hecha. Y luego lo retomamos el año pasado a instancia de las 3 personas que tú ya mencionaste, Osmel, Lenín y Carlos, a hacer ese libro. Y me dijeron, bueno, te toca a ti. Ese es tu pedazo de hacerlo, editarlo, y Ujú. ese es así como el libro sale a la luz, como tú bien lo mencionaste hace poco. ¿Y qué vamos a encontrar en ese libro, Luis? El libro es una mezcla de trabajos académicos, de testimonios personales y también de una visión sobre la vida de Ramón, que escribe Maite Espinaza, que Ujú. como tú probablemente recuerdas, escribió hace poco una biografía de su familia. Los trabajos académicos tienen que ver con los temas que él se ocupó. Como tú bien dijiste en tu introducción, mucha parte de su vida la dedicó al petróleo, la relación entre el petróleo, la sociedad y la política. Pero ya una vez en el Banco Interamericano de Desarrollo y habiendo aceptado que le costó mucho, de que probablemente no iba a regresar a Venezuela en su vida profesional, Ujú. ya empezó a ampliar sus horizontes hacia otras energías y hacia otros países más allá de Venezuela. Y es en esos temas donde también se escribe sobre el impacto de la transición energética en Latinoamérica, el impacto de la renta, el uso de la renta en los países de Latinoamérica, en fin, como un abanico de todas esas cosas en las que él se interesó como joven, como hombre maduro y ya después como un consultor internacional con el Banco Internacional de Por lo Desarrollo. visto, por lo que estás comentando, Luis, es un libro que luce muy completo para entender todo el aporte de Ramón Espinaza, ¿no? Sí lo es, sin tratar de ser, de cubrir todo, ¿verdad? Porque obviamente, como tú bien lo dijiste, Ramón se daría mucha risa que yo estuviera hablando contigo de él, porque él siempre decía, no, yo voy a hablar con César Miguel, tú no. Este, y la poca gente que me llama para entrevistarme es porque no consigue a Ramón. Este, pero es así, es así. Bueno, yo soy ingeniero, eso de estar siendo editor de libros no es que Ujú. está entre mis habilidades más cercanas, pero me tocó hacerlo por Ramón. Pero sí, cubre un abanico importante, cubre países, porque como te dije, cubre el hemisferio. Lamentablemente no pudimos conseguir a nadie que tuviera el tiempo para escribir sobre Colombia, por ejemplo, donde él tuvo Ujú. una gran participación, y Sin duda. sobre México, a quien yo llamo en el libro el aliado petrolero que nunca fue. Tenemos una participación de Lourdes Melgar muy interesante. Muy bien. ¿Dónde podemos encontrar el libro, Luis? El libro lo conseguimos en Amazon, tanto en Ujú. versión digital Kindle como en versión física, creo que se dice, o versión Sí. impresa. Ujú. No está en librería, o sea, el presupuesto no alcanza para eso. Va a haber más adelante en el año una presentación en Caracas,
Como tú bien sabes, el interés en Caracas está centrado en otros temas más Ujú. terrenales en este momento. Entonces, creo que alrededor de septiembre va a haber un lanzamiento en Caracas en la Católica. Muy bien. Una última palabra, que era como amigo y colega en el mundo del petróleo. ¿Quién era Ramón Espinaza? Ramón era un avis rara, aunque cuando tú piensas en el petróleo y tú lo dijiste en tu introducción, dices, vamos a llamar a Ramón. Mm, Ramón siempre sintió que él no era petrolero porque nunca había producido una gota de petróleo. ujú. Pero esa era precisamente su virtud y él tardó en algo en entenderlo, pero finalmente se dio cuenta que era su ventaja competitiva, que él podía ver al petróleo sin el prejuicio que un petrolero tiene, estando dentro del animal, vamos a llamarlo así. Y eso le permitió hacer ese puente entre la economía y el petróleo y verlo sin, vamos, no llamemos prejuicios, pero las ideas preconcebidas que un petrolero de campo Sí. pudiera tener. Pero además era como ser humano. Claro, la gente siempre dice que cuando uno se muere siempre es bueno, pero Ramón Ujú. era bueno, Sí. ¿verdad? Eso no quiere decir que era un santo, que no lo era, porque si no hubiera sido poco interesante. Sí, era una muy buena persona, fanático del Barça a rabiar, Sí, y fanático de su hija Fernanda a rabiar. sí. Y un gran, gran ser humano, ¿verdad? Excepcional sin lugar a dudas. Luis, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Luis Pacheco, quien es el editor de este libro, Energía, Institucionalidad y Desarrollo en América Latina, el legado de Ramón J. Espinaza Vendrell, de Editorial Alfa, con las firmas de Osmel Manzano, Carlos Sucre, Lenín Balsa y el propio Luis Pacheco. Son las 10:54. Con el ensamble de Acuario, pues nos vamos, de Hair, perdón, nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, eh, acompañando a Floralicia Anzola en la producción informativa, María Sofía Rodríguez, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.